Bueno, vamos a terminar con Jabes, así lo dejamos descansar. Le hemos tocado bastante. Yo cuando empecé pensé que iba a ser algo, como le decía otra vez, más cortito, pero realmente cuando te pones a verlo, realmente por ahí te empieza a sacar cosas que ni te imaginas, ¿no? Y para eso hay que tomarse el tiempo para meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Primera de Crónicas 4:10, vamos a repasar el versículo. Si alguien lo quiere leer. Primera de Crónicas 4:10. ¿Leemos? Bueno, espera que... E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieres bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Entonces, estábamos viendo la historia de Jabes. Ahí le repasamos para Guillermo que no estuvo en las anteriores. Jabes aparece en esta parte nomás de la Biblia y no aparece más. Dice que el nombre de Jabes significa dolor, porque la madre lo tuvo con dolor, entonces le puso Jabes. Pero dice la Biblia que llegó a ser más ilustre que todos sus hermanos. Y en un momento de su vida levanta esta oración al Señor, donde le pide la bendición, le pide que ensanche su territorio, o sea que amplíe las cosas que él tenía y que no sea estrecho, también hablamos. Le pide que Dios estuviera con él, o sea, pide la presencia de Dios en su vida. Y ahora le añadimos en esta última parte que lo libre del mal para que no lo dañe. Entonces vemos, si nos ponemos a analizar, vemos que Jabes le pide la bendición que decíamos que viene del cielo, que enriquece y no añade tristeza, le pidió que ensanche, le pidió la parte material, pero no se quedó con eso, sino que también pide la presencia de Dios en su vida y también le pide que el mal no lo dañe. Fíjense cómo cubrió todas las esferas de su vida. Porque uno puede pedir la bendición y las cosas materiales, pero si no está la presencia de Dios, como hablábamos el otro día, puede que eso traiga dolor a nuestras vidas o que lo malgastemos en algún momento. Y aun cuando tengamos las cosas materiales, la presencia de Dios en nuestras vidas, también hay que pedirle al Señor que nos guarde del mal. Porque en esto y esto por qué pedirle al Señor, ya lo vamos a ver más adelante, porque nosotros podemos hacer nuestra parte, pero hay cosas que no podemos manejar y que el mal nos puede llegar a tocar. ¿Se acuerdan de Job, que estábamos viendo? Job tenía un buen pasar económico, tenía creo que una buena comunión con Dios porque él era temeroso de Dios y en algún momento el mal lo toca en su vida y él sufre. Hoy en día fíjense en que nosotros podemos manejar muchas cosas para cuidarnos del mal, pero no todas. Yo por ejemplo digo que nada, cuando yo esté dentro de mi casa, que nada me dañe. Entonces ¿qué hago? Cierro con candado, puedo ponerle 3 llaves a la puerta, puedo hacer un montón de cosas para cuidarme. Pero hoy en día, y todos lo conocemos los días, falta que se me meta un mosquito para que me cause un daño terrible. ¿Y cómo hace para frenar un mosquito? Puede poner mosquitero, pero que parece... Yo en mi casa tengo mosquitero en todas las ventanas. Y a la noche andamos los chirlos, porque no sé por dónde se meten. Es una cosa. Bueno, entonces fíjense en cómo necesitamos de Dios para que lo que nosotros no podemos manejar, Dios se encargue. Esperen que me ubique acá. Jabes no conoció a Jesús, porque nació mucho antes. Sin embargo, aplicó algo, fíjense en lo que es la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, aplicó algo que el Señor Jesús enseñó después. Fíjense en el Mateo 6:13, cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro. Ya se lo mencionamos cualquier cosita. ¿Qué dice? Mateo 6:13. Padre nuestro. Sí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Todo arranca con Padre Nuestro que estás en los cielos y le va pidiendo un montón de cosas. Y una de las cosas que Jesús enseña que tenemos que pedir es que nos libre del mal. Entonces Jabes no lo conoce a Jesús, pero guiado por Dios pide de esa forma. Cubre todas las áreas de su vida para que esté completamente seguro. Y después vemos que Dios lo escuchó y le concedió lo que había pedido. Así que podemos deducir que Jabes dentro de todo tuvo una vida tranquila. ¿Y esto por qué buscamos de Dios? Porque el Salmo 33:20, yo se los leo, dice: nuestra alma
espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos hacer nuestra parte con lo que nos corresponde, por ejemplo, de cerrar una puerta con llave. Pero nuestra alma, sea todo nuestro ser, espera en Dios porque Él es el verdadero escudo. ¿Mm? Porque incluso aunque yo ponga una puerta bien fuerte acá y le ponga 3 llaves, puede venir un grandote, me la patea y me la tira abajo. ¿Mm? Sí. Entonces, cuando Dios es nuestro escudo, sabemos que ahí no hay grandote que valga, ¿eh? Por más que patee, se va a cansar de patear. Entonces, nosotros tenemos que esperar en el Señor para que Él nos guarde del mal. Y en esto, si Dios nos pide que nosotros hagamos algo, lo hacemos. Y lo que no podamos hacer, Dios se encargará. Y esto nos tiene que dar la paz de que el Espíritu Santo nos guía en todo lo que hacemos. No sé si alguna vez le pasó que por ahí están haciendo algo, no sean, y así como vieron, uno dice por instinto o porque se le prendió la lamparita, hace algo que después te libra de algún problema. Bueno, eso es Dios hablando. El tema es que a veces no nos damos cuenta porque andamos tan aturdidos con todo lo que tenemos que hacer y Dios nos habla y por ahí no le prestamos atención. Pero cuando le prestamos la debida atención, Dios obra. Y esto nos tiene que dar paz. Entonces lo importante de tener esa comunión con Dios a diario. Aún en medio de todas las tareas, parar cada tanto y decirle, Señor, acá estoy, ¿qué tengo que hacer? Y fíjense, cuando nosotros le pedimos al Señor, como lo hizo Jabes, él no sabía el Padre Nuestro, pero el Espíritu Santo lo guía a pedir sabiamente. Y en Romanos 8:26, fíjense en lo que nos dice acá. Porque a veces no sabemos pedir, o todos sabemos qué es lo que nos conviene. Romanos 8:26. Ay, no sé si Dani le ayudas a... Sí, ya le doy acá. Bueno. 26. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amén. Acá dice la palabra del Señor que pedir como conviene no sabemos, a veces no sabemos. A veces uno pide por algo y no sabe si estás pidiendo bien. Yo, por ejemplo, voy y veo a una persona en silla de ruedas, ¿qué es lo primero que se me ocurre para pedirle a Dios por esa persona? Que lo sane. Que lo sane. Pero a lo mejor en el corazón de esa persona lo que él más anhela es poder tener a su familia de nuevo, que por alguna causa se distanciaron. ¿Quién sabe qué es lo que hay en el corazón de la persona? El Señor. Y a veces el Señor nos guía para decir, yo lo veo en una silla de ruedas, pero el Señor te guía a que antes de orar por la sanidad de la persona, ores por lo que hay en su corazón. Y eso te lo revela el Espíritu Santo. Y lo mismo para nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que necesitamos tal o cual cosa. Pero cuando tenés una buena comunión con Dios, te dice, no, lo que vos en realidad necesitas es esto. Yo les conté una vez el testimonio de este hermano que quería conseguir trabajo, pero se dormía hasta tarde siempre. No conseguía nunca trabajo. Entonces, el problema de él no era que el despertador no andaba o que no había un trabajo que lo esperara, era que él no tenía la fuerza de voluntad para levantarse. Entonces, Dios, a través de un hermano que lo llamaba todos los días a las 6 de la mañana, él empezó a levantarse hasta que se acostumbró después de un tiempo a levantarse solito. Entonces, ahí su situación cambió. Porque él lo que necesitaba era esa fuerza de voluntad. Entonces, y a veces Dios nos usa también para esto. Y acá dice que a veces nosotros no sabemos pedir como conviene, o a veces no sabemos pedir. Y esto ya lo di un ejemplo una vez. Josué 10, del 12 al 14. Vamos a ver qué es pedir mal y que Dios tenga misericordia. Josué 12, 14. 10 de... Perdón, Josué 10, del 12 al 14. Entonces Josué, Así yo le puedo ayudar. Dale. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Fíjense, ¿qué estaba pasando en este momento de la historia? El pueblo de Israel estaba ingresando a la tierra prometida y Dios le había dicho que lo iba a ayudar a conquistarla. Fíjense que ahí termina diciendo, el Señor peleaba por Israel. Ahora, ¿qué pasa? Llega un momento en la batalla que Josué empiezan a pelear y empiezan a vencer los enemigos, pero claro, cuando te ves vencido, ¿qué hace? Empiezan a correr para todos lados. Y él no quería que se escaparan porque el enemigo, ¿qué hace? Se escapa, se reagrupa y te vuelve a atacar. Entonces él quería terminarlos directamente en ese día. Como ya se venía la noche, después de noche es difícil pelear. Entonces Josué le pide al Señor, o pide que el sol se detenga. Ahora, Josué mucho a la escuela no debe haber ido. Nosotros sabemos, ¿quién es el que se mueve? ¿El sol o la tierra? La tierra. Entonces, gira alrededor del sol. Entonces lo más lógico hubiera sido decirle a la tierra que se detenga, para que el sol quede ahí en el mismo lugar. Pero él pide que el sol se detenga. Entonces, yo cuando meditaba en esto, pensaba, digo, ¿será que el Espíritu Santo se presentó delante del Señor y le dice, Josué pidió una barbaridad, dice, ¿lo podés ayudar con este tema que el sol se pare? Y yo después me encargo de enseñarle astrología, no, ¿cómo es? Astronomía. El Señor me va a tener que enseñar a mí ahora. Que le enseñe astronomía hasta que él aprenda de que es la Tierra la que se mueve y no el sol. Josué pidió mal, pero dice que Dios igual atendió lo que él necesitaba y se lo hizo. Sí. Que está comprobado científicamente, porque febrero tiene 28 días. La causa de que febrero tenga 28 días es porque el sol se detuvo en ese momento distinto. Bueno, puede ser. Entonces, fíjense, Josué pide mal, pero Dios obra para lo que él necesitaba. Quizás muchas veces nosotros, delante de Dios, pedimos cosas que no están bien pedidas. No quiere decir que pidamos cosas malas, sino que a veces pedimos algo bien intencionado, pero no es lo que realmente necesitamos que suceda. Lo que Josué necesitaba era que la tierra se detenga y el sol iba a quedar como, digamos, en el mismo lado. Pero él pide al revés, que se detenga esto como si el sol estuviera girando. Pero Dios también lo ayuda. Entonces, eso es depender del Espíritu Santo para que Él nos enseñe y tener la paz de que si en algún momento no me estoy dando cuenta de lo que realmente necesito, el Espíritu Santo va a interceder por mí para que Dios obre a mi favor. Entonces, eso me tiene que dar paz, porque uno se puede enfocar ahí y ¿estará bien lo que pido? Bueno, yo de corazón le digo, Señor, yo entiendo esto, yo creo que necesito esto para mi vida. El Espíritu Santo intercede, Señor, lo que Él en realidad necesita es otra cosa. Ayúdalo en este momento y después me encargo de hacerle entender qué es lo que realmente necesita y por qué a lo mejor yo pido una cosa y Dios me da otra, porque es lo que realmente necesito. Y eso es tener la paz, de que Dios nos ayuda. Y esto yo quería contar un testimonio. Una vez, yo creo que no sé si los conté. Una vez yo era chico, era adolescente. Vieron que los adolescentes adolecen por ahí, dice, ¿no? Y yo me acuerdo patente y me quedó algo grabado. Yo tenía el problema de que no sé por qué en un momento de mi vida andaba enojado con todo. Y una cosa, a mi mamá no le hacía caso, renegaba de todo, a mi abuelo no le hacía caso. Empecé a andar mal, yo siempre tuve buenas notas, empecé a andar mal en el colegio porque hasta con la maestra andaba enojado. Y en ese momento mi mamá me llevó a un lado, yo pienso que es una persona católica, ¿no? Porque había un virgen y esas cosas, ¿no? No digo que vamos a ir a buscar esto, sino que yo me acuerdo que patente se me grabó una imagen de Jesucristo en ese día y no sé qué me dijeron, me aconsejaron algo, la cuestión es que yo no me acuerdo. No creo que haya sido un buen consejo, me dieron algo así, digamos, algo que me dijeron. Pero yo recuerdo que en ese día algo me marcó y sé que Dios me estuvo tocando. Porque yo me acuerdo que salí de ese lugar, no me acuerdo de nada, ni siquiera de dónde estuvimos, pero yo me acuerdo que llegué a mi casa, me senté, tengo todavía la imagen del placar con la María terciada, y me acuerdo que me senté y yo dije, no puede ser que esté enojado con todos. Y se me venía esa imagen de Jesucristo así al frente. Yo decía, no puede ser que esté enojado con todo. Y a partir de ese día fue una cosa como que me calmé y empecé a caminar distinto.
No sé qué habrá sido, no sé qué me habrán dicho, pero yo sé que Dios algo obró. Y mi mamá me llevó a un lugar donde hoy yo, por ejemplo, diría, vos tenés que orar en tu casa, no podés, pero yo creo que Dios tuvo misericordia de mi mamá en ese momento. Ella no supo cómo pedir, no supo dónde buscar, pero Dios tuvo misericordia. Entonces, en estas cosas tenemos que descansar en esto, de que Dios obra, o sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros a favor nuestro aún cuando estemos equivocados en lo que estamos buscando. Y esto nos tiene que llevar a pensar y a hacernos una pregunta en nuestras vidas. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Por ahí una persona que está en apuros económicos dice, bueno, necesito plata. Eso es lo que diríamos de una. Pero en realidad, ¿necesitas plata o necesitas aprender a administrarte bien? Porque capaz que si no sos un buen administrador, hoy viene una persona y te da 10 millones de pesos y no pasa un mes que ya te lo gastaste a todo y mal gastado. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos para nuestras vidas? Eso es algo que nos tenemos que preguntar delante del Señor. No lo vamos a hablar acá cada uno, ¿no? Pero en esta noche, cuando estemos, y creo que cada tanto tendremos que hacernos esa pregunta, decirle al Señor, Señor, yo te presento lo que hay en mi vida, lo que hay en mi corazón, lo que creo que necesito. Pero necesito saber de parte tuya qué es lo que en realidad necesito para mi vida. Porque a veces estamos pidiendo, creemos que bien, pero estamos pidiendo mal, como le pasó a Josué. Y solamente Dios nos puede revelar qué es lo que necesitamos. Entonces, que tengamos primero el tiempo, hablamos con Maico, recién oraba Maico, de tomarnos nuestro tiempo en oración y en meditación de la palabra, para que a través de eso se abra la puerta para que Dios nos pueda hablar. Pues generalmente cuando vamos en oración, ¿qué hacemos? Pedimos, y muchas veces lo dejamos al Señor con la palabra en la boca. Entonces, tomando ese tiempo, como hacía Jesucristo, se tomaba el tiempo de levantarse más temprano que todos, se iba y buscaba la dirección del Padre para lo que Él tenía que hacer. Entonces, que nos tomemos ese tiempo para que realmente podamos escuchar al Señor. Y acá vuelvo a repetir Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor dice que en el Salmo 32:8, y esto sí se los voy a pedir que lo busquen, cuando nosotros vamos con esta actitud delante de Dios, Dios nos habla y nos va a mostrar el camino. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. No sé si lo habíamos visto ya en la otra parte, pero fíjense, cuando el Señor nos hable, Él nos va a mostrar el camino por el que debemos andar. Quizás yo le digo, Señor, yo necesito esto para transitar por acá, y Dios te dice, no, lo que vos necesitas es esto para transitar por este lado, por el camino que Dios nos marca. Y no solo nos va a mostrar el camino por el que debemos andar, sino que Dios también nos va a hacer entender por qué tenemos que andar por ese camino. Y este ejemplo yo lo puse. Si a un chico le vamos a enseñar a sumar, si yo le digo que se aprenda de memoria que 2 más 2 es 4, cuando vaya al colegio y le digan ¿cuánto es 2 más 3? No va a saber, porque yo le enseñé que razone de memoria. 2 más 2 es 4. Pero si vos le enseñas que 2 más 2 es 4 y junto con eso le enseñas cómo tiene que hacer para sumar, él, sea el número que le presenten, él va a saber sumarlo. Si el día de mañana le dicen cuánto es 3 más 4, 5 más 4, lo va a saber hacer porque entendió el concepto de la suma. Con el Señor pasa lo mismo. Él nos muestra el camino y nos pide que obedezcamos. Muchas veces tenemos que obedecer ciegamente porque no entendemos bien. Pero en algún momento el Señor nos va a hacer entender. Y para eso tenemos que tener un corazón abierto para que Dios nos enseñe. ¿Amén? Entonces que en esta noche podamos llegar, en ese momentito antes de dormirnos, y decirle, Señor, yo en el día te presento muchas peticiones y muchas cosas que creo que yo necesito para mi vida. Háceme entender si realmente lo que estoy pidiendo está bien o tengo que pedir por otra cosa porque es lo que tú quieres para mi vida. Amén.